Son representantes populares, en lugar de atender los intereses del pueblo de México, hayan atendido los intereses de empresas transnacionales. Siempre hay diferencias entre la concepción que tenemos de país, la derecha y la izquierda, los que somos nacionalistas y quienes no lo son, y entendemos que esas diferencias pues, son naturales, pero que voten en contra una reforma que lo único que buscaba era fortalecer la industria eléctrica nacional y ponerle un freno a las formas muy ventajosas de hacer negocio de empresas transnacionales a costillas del bolsillo de los mexicanos, nos parece francamente irresponsable, nos parece una traición al pueblo de México, y si bien ya no llegó el debate a este Senado de la República, sí queremos enérgicamente hablar de esta irresponsabilidad de los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y el otro tema que nos llama el día de hoy, que ayer se votó también en la Cámara de Diputados y que ahorita se votó en Comisiones Unidas, es la reforma a la ley minera que mandó el Ejecutivo y que, a pesar de que tampoco acompañó la oposición, pues con la mayoría de Morena y con la mayoría de los partidos también en la Cámara de Diputados, y que salió en la Cámara de Diputados, hace un momento salió en comisiones y salió en la Cámara de Pleno en unos minutos más aquí en la Cámara de Senadores. A pesar de esta irracional posición de la derecha, vamos a salir adelante. El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia energética va a salir adelante, se está consolidando con la refinería, con estas reformas y con esta nacionalización del litio, que es fundamental para el desarrollo del país. Bien, le doy la palabra al senador Armenta, que además quiero hacer públicamente un reconocimiento del grupo parlamentario de Morena a nuestro compañero Alejandro Armenta, que lleva 3 años hablando del tema. A veces lo tachaban de qué está hablando este senador, qué es eso de litio, y hoy la historia le está dando la razón al compañero Armenta. Felicidades, compañero, porque con ese trabajo y con esa insistencia, el día de hoy vamos a dar un paso fundamental en la historia de este país. Le doy la palabra al senador Armenta y después al senador Napoleón Gómez Urruti. Muchas gracias, senador Cravioto, eres muy generoso en tus conceptos y comentarios. Amigas y amigos de los medios, compañeras, compañeros, senadores, senadoras, el grupo parlamentario de Morena, las y los senadores de Morena, siempre hemos respaldado al presidente en lograr el propósito de la soberanía energética. Por eso, el 11 de noviembre del 2020, presentamos todas las senadoras y senadores una iniciativa para recuperar la rectoría de litio. A mí me tocó suscribirla, pero fueron todas las senadoras y todos los senadores del grupo parlamentario los que acompañamos con nuestra iniciativa al presidente de la República con el tema del litio. Y el presidente
con visión nacionalista, patriótica, soberana, incluyó en la reforma eléctrica al litio. Quiero informarles que con esa congruencia patriótica, el presidente el mismo domingo tenía preparada ya una opción para proteger al litio. A las 8 de la noche presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar la ley minera que nuestro hermano, el senador presidente de la Comisión de Energía, va a compartir, pero que debo decirles que con el litio, cuando lo presentamos por primera vez en el Senado, con el litio podemos pagar la deuda externa. Hay dos argumentos que no tienen patria ni matria en contra de esta reforma que ya fue aprobada en diputados y que será aprobada aquí en el Senado de la República. Una, que argumenta que no hay litio en México. Tuvimos las 31 concesiones mineras y en esas concesiones mineras entregadas en el viejo régimen se demuestra que México podría tener los yacimientos más grandes de litio, 4.5 veces el valor de la deuda externa en nuestro país. Ese litio transformado en bromuro de sodio, de bromuro de litio y cloruro de litio, serviría para la industria militar, la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, para la industria farmacéutica, para la industria automotriz, para la tecnología. Por eso es falaz y es mentira que no haya litio. Por eso se entregaron 31 concesiones mineras y nuestro presidente demostró que solo 8 están vigentes y una se encuentra en operación en Bacanora, en Sonora. Y la segunda hipótesis, que es falsa y que han señalado en contra de esta iniciativa de nuestro presidente, es que no hay capacidad para desarrollar el litio en México. Ese argumento ofende a la comunidad de ingenieros y de investigadores mexicanos. El decir que no hay capacidad para desarrollar la industria del litio ofende a la UNAM, ofende al Politécnico, ofende a todas las universidades autónomas y privadas de los 32 estados de la República. Sin presumir, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla podría desarrollar la industria de litio a favor de los mexicanos. Por eso es que sí hay capacidad, sí tenemos el capital humano para desarrollarla. El litio debe de ser el instrumento transformador de nuestro país sin corrupción como fue el petróleo, y el Senado de la República va a respaldar la iniciativa de nuestro presidente de la República. El senador que coordinó, nuestro hermano Napoleón Gómez Urrutia, va a comentar con precisión la iniciativa que se acaba de aprobar, y desde luego yo le agradezco al senador Cravioto los comentarios que quiero compartir con mis compañeras y compañeros, todos. El senador Martí aquí estuvo apoyando y firmando en su momento en la iniciativa para recuperar el litio. Es un triunfo del presidente y es un triunfo del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Venga, infórmenos. Muchas gracias y buenas tardes. Quiero hacer dos comentarios, uno sobre la reforma que acabamos de aprobar en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, la iniciativa sobre la reforma a la ley minera en materia de litio, y también me sumo al comentario inicial que hizo el senador Cravioto de esta condena que el pueblo de México ha hecho
a todos aquellos diputados y diputadas de los partidos de oposición que votaron en contra de la reforma a la ley eléctrica. Un acto sin duda de traición a la patria, pensando más en los intereses particulares de grupos mexicanos y de grupos extranjeros que en el interés nacional y del pueblo de México. En materia de litio, quiero decirles que esta reforma que aprobamos hace unos instantes en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos Segunda, no fue sin duda sin oposición fuerte de todos los miembros de estos 4 partidos que han estado votando en contra: PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD, con argumentos verdaderamente que desconocen. Ahora todos se sienten expertos en materia de minería, se sienten conocedores de litio, de los usos, de las ventajas, todo por la visión tan reducida que tienen de proteger y defender intereses empresariales. Había argumentos que presentaron hace un momento de que el Estado es ineficiente, de que el Estado nunca ha podido administrar una empresa bien, a lo cual les contesté: la primera que privatizó es el PRI, hace 35 años, fue Teléfonos de México, que generaba 10,000 millones de dólares de utilidad neta, y fue la primerita que privatizaron en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, y de ahí 1,200 más empresas de todos los sectores. Pero lo que importante que estamos haciendo hoy es una visión histórica de que queremos anticiparnos de manera estratégica al crecimiento ordenado, regulado y controlado por el Estado mexicano de la explotación de litio y de todos los minerales. Queremos evitar lo que ha sucedido en el resto de la minería, donde los grandes grupos mineros nacionales y extranjeros, a veces se nos olvida mencionar a los mineros nacionales, el Grupo México, el Grupo Peñoles y otros grupos más, han saqueado los recursos naturales no renovables de este país. En 3 años, la explotación del oro en México por parte de las empresas canadienses fue mayor a la explotación de 300 años de la explotación colonial en materia de oro. ¿Queremos repetir lo mismo para el litio? ¿Queremos repetir la concentración que tienen del cobre, del plomo, del zinc, de la plata y de los otros minerales metálicos? El litio es un mineral no metálico, con una riqueza potencial que puede cambiar el futuro y el destino del país. Y lo estamos defendiendo, lo acabamos de aprobar en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos Segunda, y seguramente en el Pleno del país, porque esta iniciativa que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trae una visión histórica, patriota, de anticiparnos a estas deformaciones, desviaciones que han sucedido en la ley minera. ¿Cómo es posible que hoy se concedan concesiones hasta con 100 años de duración a las empresas, cuando los yacimientos no duran más de 15 o 20 años en la mayoría de los casos, y no regresan la tierra después de que se agota y la regresan? Hacen los mercados paralelos de explotación de ranchos ganaderos, de desarrollos inmobiliarios, turísticos, y de un mercado paralelo negro de tierras que son propiedad de la nación. Entonces, dicen, no es necesario nacionalizar el litio, decía la oposición, porque ya está en el artículo 27 constitucional. Pues sí está, pero así está también todos los recursos minerales, lo dice muy claro, todos los recursos naturales no renovables del país, el petróleo, el gas, los recursos minerales son propiedad de la nación, pero la forma en que se han manejado y administrado por gobiernos ineficientes y corruptos anteriores, crearon estos grandes monopolios y estas grandes concentraciones de poder y de riqueza en manos de unas cuantas empresas nacionales y extranjeras. Queremos prevenir que esto suceda en el litio. Y la conclusión que llegamos es que hay que hacer una reforma integral a la ley minera de México, que abarque todos los minerales, que corrija los vicios y deformaciones que se generaron en el pasado. Porque muchas de estas empresas, cuando las defienden, y nadie supo contestar de la oposición, ¿qué están defendiendo? ¿Por qué defienden a las grandes concentraciones de capital extranjero mexicana que generan empleos? ¿Empleos de qué calidad? Hay explotación en la minería, hay explotación en las actividades metalúrgicas y siderúrgicas, hay condiciones de trabajo a veces hasta esclavizantes en muchos lugares,
casi como campos de concentración simulados, como los que tiene Grupo México en Sonora, o Peñoles en Fresnillo, Zacatecas, con esclavos casi a su servicio. ¿Cómo es posible? ¿Eso queremos para el litio? ¿Eso queremos para el futuro del desarrollo minero del país? El cuarto sector que genera mayores divisas para México, el pilar fundamental del desarrollo industrial y del crecimiento industrial del país. Es un error fundamental, es una visión muy corta. Y lo peor que les molestó mucho es que a veces vienen aquí legisladores, como seguramente la Cámara de Diputados, que leen los documentos y las notas que les preparan las propias empresas que están defendiendo sus intereses. Yo he visto algunas hasta con el sello de Peñoles, de Grupo México y de alguna empresa extranjera, que lee una senadora o un senador. Seguramente en la Cámara de Diputados es lo mismo. No creo que esto debemos de dejarlo. Estamos ante una oportunidad histórica de anticiparnos, de aprobarlos, de tener una posición estratégica para la soberanía del país, controlar y regular el sector minero y el desarrollo y el crecimiento industrial de México. Y la reforma integral nos llevaría también a hacer una revisión fiscal de los recursos naturales del país, de la contaminación y de las condiciones del medio ambiente, de la explotación de las comunidades, de la falta de desarrollo social que hay en este país, en este gran sector de actividad. Es un paso muy importante. Yo felicito a todas mis compañeras y compañeros senadores que han apoyado esta reforma. Así es, la oposición se abstuvo, no votaron en contra, pero tampoco a favor. Quiere decir que traen todavía recovecos ahí, están considerando no sé de qué naturaleza, o van a ir a consultar con quien normalmente consultan, es fuera del Senado de la República. Yo creo que esto es momento de definiciones también en ese sentido, y esa visión nacionalista y futurista que ha tenido el presidente de la República, la vamos a apoyar en el Senado con el apoyo de todas y todos los senadores de Morena y de los partidos aliados también, como el Verde y el Partido del Trabajo. Gracias. Bien, si hay alguna pregunta de los medios de comunicación. Sí, senador, tenemos preguntas. La primera es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, muy buenas tardes, senadores. Bueno, en el tema de la reforma eléctrica, preguntarles, pues hay expertos que dicen que fue un fracaso esta reforma eléctrica. No sé si la consideran ustedes así, pero va a haber consecuencias, es decir, al no aprobarse esta reforma, ¿habrá apagones y se incrementarán las tarifas de electricidad o veremos que se mantengan y no habrá apagones? Esa sería una pregunta. Y para el senador Armenta, preguntarte, senador, sé que tú estabas moviendo la iniciativa de litio y parece ser que en la Cámara de Diputados no te la tomaron en cuenta, o no sé si de ahí también tomaron la base, o si aquí le van a incluir cosas que tú pedías en tu iniciativa. Y si seguirse hablando de que los traidores a México y todo esto no los va a llevar a que haya una parálisis legislativa con otras reformas que están pendientes. Gracias. Bueno, comento rápido y si quiere comentar otro compañero o compañera, las respuestas, ahorita le damos la palabra. Primero decir que no fue ningún tropezón para la Cuarta Transformación. Lo que ocurrió el domingo es que los partidos de oposición pues siguen desenmascarándose ante el pueblo de México y siguen dejando claro que no están para defender los intereses de la nación, sino los intereses económicos de ellos y de las empresas extranjeras. No es posible que todas las encuestas nos decían que la mayoría de la gente respaldaba esa iniciativa eléctrica del presidente y que ellos voten en contra, como dijo el presidente ayer en la mañanera. En política lo que no es lógico es metálico, y que cada quien haga sus conjeturas, porque si antes aprobaban las reformas porque el gobierno les daba dinero a los legisladores, sobre todo del PAN, hoy que el gobierno no se presta a eso, ni a negociaciones políticas, porque también yo que estoy mucho en Hidalgo, había una campañita que decían que se estaba negociando la gobernatura de Hidalgo por la reforma eléctrica. Nada más falso, tan fue falso que justamente no se les concedió eso y, entre otras cosas, por eso votaron en contra. Creo que la
flamante senadora Citlali quiere comentar. Sí, nada más que me precise, senador Cravioto. Sí. ¿Debe haber consecuencias o no pasa nada? O sea, va a haber consecuencias, y las consecuencias van a ser políticas. Las vamos a ver el 5 de junio, que van a elegirse 6 gobernadores. Vamos muy arriba en 5, y donde íbamos un poco más abajo ya estamos prácticamente empatados. Pueden ser 6 de 6, o sea que muy rápido se les va a acabar la sonrisa, porque al fin de cuentas, si un partido político no está a favor del pueblo, pues el pueblo le va a dar la espalda a esos partidos políticos. Entonces, por supuesto que va a haber consecuencias políticas de los actos bochornosos y de traición de los partidos de derecha. El pueblo va a estar tranquilo, no va a haber incrementos de tarifas ni apagones. Bueno, gracias a que tenemos un gobierno que está pensando en el pueblo, no gracias a esos partidos. Si fueran por esos partidos, ya se hubieran incrementado las tarifas eléctricas en el país. Si no se han incrementado las tarifas eléctricas, es gracias a que tenemos un gobierno responsable. Si no han aumentado el costo de la gasolina en este país, es gracias a que tenemos un gobierno responsable y que piensa en el bienestar de su pueblo. Citlali, ¿querías comentar? No, solo agregar, buenas tardes a todas, a todos, agregar que no habrá consecuencias negativas, al contrario, yo creo que cada legislador y legisladora tenemos que hacernos parte de las decisiones que tomamos, y si le llamamos traidores a la patria quienes votan en contra de una reforma que favorece los intereses de la nación, pues yo creo que nadie tendría que sentirse ofendido, tendría que sentirse responsable de sus decisiones, y reiterar lo que dijo el senador Cravioto. Al contrario, estamos poniendo orden en el desorden eléctrico y energético que había provocado el viejo régimen, y quizás valga la pena reiterar, porque poco se ha dicho en los grandes medios de comunicación, que hoy la gasolina no ha incrementado como en tiempos de Peña Nieto, porque está subsidiada 9 pesos cada litro. Hasta ahora el gobierno ha subsidiado, y si está cara por los gasolinazos de la reforma energética del 2013, pues estaría más si no tuviéramos un gobierno que pusiera por encima de cualquier cosa los intereses de las y los usuarios de la energía y combustibles. Sí, senador Armenta, le preguntaron algo. Sí, gracias. Los senadores, senadoras de Morena, trabajamos por la patria, trabajamos por los estados que representamos y apoyamos y respaldamos al presidente de la República. Aquí no hay paternidades ni maternidades protagonistas. Nos interesa el bien de la nación. Por eso, cuando firmamos todos y todas la iniciativa el 11 de noviembre del 2020 para nacionalizar el litio, para lograr la rectoría del litio, lo hicimos pensando en acompañar al presidente patriótico que busca la soberanía energética. Entonces no tenemos problemas. La colegisladora es eso, somos una cámara, somos un congreso, y ellos recibieron la iniciativa del presidente por la lógica de la reforma eléctrica, y nosotros aquí la vamos a cuidar. Pero tu iniciativa ya desapareció. Es parte, porque es el mismo espíritu. La agenda del presidente es la agenda de la 4T, la agenda de Morena es la agenda de la 4T. Vamos juntos. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Senador Cravioto, buenas. Se está especulando con la posibilidad de que el ministro Arturo Saldívar pudiese entrar al quite cuando sea el caso y tomar el cargo de fiscal general. Quiero conocer la opinión que tiene la bancada de Morena, si verían con buenos ojos que el ministro Arturo Saldívar entrase al quite. Y tengo 2 preguntas para la senadora Citlali. Si tu retorno ya es permanente, y saber, desde el cargo que ocupas en Morena, si ven con buenos ojos que el senador Ricardo Monreal, cuando sea el tiempo,
se inscriba como precandidato o candidato a la presidencia de la República? Por favor. Bueno, sobre la primera pregunta, es una especulación. Nada más sí quiero decir que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho un trabajo extraordinario al frente del Poder Judicial de este país. Y este debate que hay justamente en el periódico que representas, de que no hubo los votos necesarios para que no fuera anticonstitucional las reformas eléctricas, justamente creo que ya quedó demostrado que nunca alcanzaron los 8 votos para no hacerla constitucional estas reformas. Entonces no queremos entrar al terreno de la especulación, pero sí queremos decir que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha hecho un trabajo muy bueno al frente del Poder Judicial. ¿Y qué desempeño ha tenido país. el fiscal? Perdón. Tampoco quiero yo darle una calificación al fiscal y no entrar en esas, insisto, en esas especulaciones. Ahorita él es el fiscal y el ministro pues es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Citlali. Bueno, por un lado, mi regreso sin duda es temporal. Yo tengo un encargo en la Secretaría General de Morena. Solo estoy interesada en sumarme a este debate por la reforma eléctrica y ahora más bien en su caso con la reforma a la ley minera. Y sobre lo otro, pues en su momento el partido va a emitir una convocatoria y todas y todos los que deseen dentro y fuera de nuestro movimiento inscribirse van a estar participando, y como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, una encuesta definirá quién será nuestro candidato o candidata en el 2024, y por supuesto el senador Monreal ha levantado la mano y está en todo su derecho. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Nada más, dentro y fuera de Morena todos se pueden inscribir, excepto los que votaron en contra la ley eléctrica. Eso sí, no, ningún diputado que haya votado en contra de la ley eléctrica vamos a aceptarlo en ningún cargo en Morena, en ninguna candidatura en Morena. Sí. Yo les quiero preguntar sobre este asunto que quedó muy al descubierto ahora con la discusión en la Cámara de Diputados, de cómo las empresas extranjeras pagaron a cabilderos. Bueno, por ejemplo, uno es asesor del PRD, pero yo quería saber qué se puede hacer. ¿Se podría, por ejemplo, no esperar como pasó con la reforma de Peña, de que hasta que se denunció quiénes eran y hubo por ahí la forma de que alguno de ellos estuviera en la cárcel? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Podría haber una investigación desde la Fiscalía sobre los patrimonios de estos senadores y detectar si de repente les cayeron las maletas o las tendrán escondidas? Yo creo que la UIF tendría que hacer una revisión sobre algunas cuentas de algunos líderes parlamentarios de la oposición y líderes políticos de la oposición, porque vuelvo a insistir, no es lógico lo que hicieron en la Cámara de Diputados. O sea, se echaron a la mayoría del pueblo encima, algunos el poco prestigio que tenían lo echaron por la borda, y pues no tiene ningún sentido más que sí huele a un tema metálico lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, definitivamente. Yo le quiero responder algo que viví en la Cámara de Diputados en la reforma del 2013. En el estacionamiento de la Cámara de Diputados circulaban diablitos con portafolios en el 2013. No me lo contaron, los vi. Y cuando pregunté, me dijeron, eso no es asunto que te incumba. Pero se los digo porque sí hubo dinero de por medio. No es cierto que es gratis lo que está pasando. Me van a decir que lo demuestre. No lo voy a demostrar, pero de lo que sí puedo hablar es de lo que sucedió en el 2013. Y en el 2013 se le dio mucho dinero a muchos diputados y diputadas. Yo estaba en el PRD. El otro PRD, votamos en contra. Tomamos la tribuna.
No permitimos que se votara en ese recinto una ley que atentaría contra el pueblo. Pero a quienes sí votaron, parece ser que sí les compraron la conciencia. Oye, fueron diablitos entonces, hoy son contenedores. Que en aquel momento fueron diablitos, ahora son contenedores. Ahora son monstruos. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, no tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las senadoras y a los senadores del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes.